Incredulidad es el problema, dice el Señor. ¿Qué es incredulidad? Falta de fe. ¿Por qué es el problema? Porque la incredulidad no nos permite hacer la voluntad de Dios. La incredulidad no nos permite recibir lo que Dios tiene para nosotros. La incredulidad nos inhibe de hacer la voluntad de Dios, de hacer las cosas que la palabra de Dios nos dice que podemos hacer. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios para ver un ejemplo. Mateo capítulo 17. Comencemos en Mateo capítulo 17 en el versículo 14. Amén. Mateo capítulo 17, versículo 14. Vamos a leer del versículo 14 al 21. Y nos dice la palabra de Dios. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, está hablando de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este padre desesperado porque su hijo estaba enfermo y lo trajo a Jesús. El versículo 17 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mira el problema aquí. Él le trajo a su hijo enfermo a los discípulos de Jesús y no pudieron sanarlo. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula. ¿Cuál es el problema? Incredulidad. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. O sea que este muchacho no solo tenía esta condición de esa enfermedad, pero esta enfermedad aparentemente era causada por un demonio. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿cuál es el problema que había aquí? El problema era incredulidad. Jesús le dijo: este es el problema. Amén. Es el problema, la incredulidad de que los discípulos de Jesús no pudieron traerle solución al problema de este niño. Amén. Y Jesús les dice: porque por vuestra poca fe. ¿Qué es poca fe? Incredulidad. Incredulidad es poca fe. Entonces, el problema que vemos aquí y la solución que le da Jesús para este problema cuando le pregunta por qué no pudimos, Jesús le dijo: pero este género, está hablando de incredulidad, no del demonio, pero este género no sale sino con oración y ayuno. El género, la clase de incredulidad que tenía en ese momento. Amén. La clase de incredulidad. Jesús identificó el problema de los discípulos, que fuera incredulidad, poca fe. Recuerden que Jesús los había enviado anteriormente y tuvieron un buen resultado. Entonces, mucha gente está confundida que cuando Jesús les dice aquí en versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno, piensan que está hablando del demonio. Que el demonio solamente sale si una persona ayuna y ora. No, esa es la incredulidad que había en los discípulos en ese momento. Solamente se iba con ayuno y oración. Y lo vamos a probar aquí a través de la palabra de Dios, porque Jesús lo había enviado a ellos antes y tuvieron éxito. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. La historia que vamos a leer está en Mateo 10, capítulo 5, Mateo capítulo 10, pero vamos a leerla también que está en Marcos. Vamos a leerla en Marcos en el capítulo 6.
Amén. Vamos a ver la historia cuando Jesús envió a estos discípulos suyos y ellos tuvieron un buen resultado. Amén. Entonces, leamos, vamos junto a Marcos capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. Y nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6. Empecemos el versículo 7. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos dos en dos. ¿Quiénes son los 12? Jesús, los discípulos de Jesús. Esos son los 12, los discípulos de Jesús. Y les dio autoridad. Escuchen muy bien, miren en su Biblia. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cuáles son los espíritus inmundos? Demonios. ¿Ok? Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Quiere decir, es plural. Sobre los espíritus inmundos. Al cual espíritu que se confrontaron allá en Mateo 17 que no pudieron echarlo afuera. Ya tenían autoridad. Jesús ya le había dado autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Amén. Está escrito, está establecido. Amén. Pasemos al versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Esta es la autoridad que le dio Jesús, que fueran a predicar el evangelio, ¿cierto? El evangelio del arrepentimiento. Y le dio autoridad, poder sobre los espíritus inmundos. Amén. Gloria al Señor. Leamos el versículo 13. Y dice, y echaban fuera muchos demonios. Claramente está ahí. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Echaron afuera muchos demonios y sanaban los enfermos. ¿Qué tenía ese joven? Ese joven estaba enfermo. Ese joven estaba enfermo. El joven de Mateo 17 estaba enfermo y tenía demonios. Y los discípulos tenían autoridad para eso. Para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. Entonces, no sabemos por qué esos discípulos, cuál clase de incredulidad, qué los hizo a ellos que tuvieran incredulidad, que no pudieron echar afuera ese demonio y no pudieron sanar a ese muchacho. Pero ¿cuál era el problema? Incredulidad, porque Jesús ya le había dado autoridad, ya le había dado poder para sanar y para echar fuera demonios. Podemos especular un poquito de que de pronto las manifestaciones fueron diferentes a las otras y esto lo intimidó y entró incredulidad, como muchas veces nos puede suceder. De que vemos el trabajo de Dios en nuestras vidas, vemos el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, pero en otra ocasión dejamos que incredulidad entre a la vida de nosotros, por cualquier circunstancia. Y eso sucedió en estos discípulos de Jesús. Por eso Jesús les dijo que era el problema de ellos, la incredulidad, no era el demonio, porque ellos ya habían echado fuera demonios. Aquí está escrito, ya habían sanado enfermos. Jesús ya le había dado autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, como se lo ha dado a todos sus discípulos, a todos los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. El que cree en mí, estas señales lo seguirá. Y recordamos que los dones y el llamado es sin arrepentimiento. Entonces, cuando no funcionamos en las cosas que el Señor nos ha llamado a funcionar, es incredulidad. Por eso dice el Señor, incredulidad es el problema. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Había incredulidad en los discípulos. Por eso no pudieron echar fuera ese demonio. Por eso no pudieron sanar a ese joven. Amén. Si incredulidad es el problema, fe es el remedio. Amén. Fe es el remedio. Fe. Amén. Y nos dice el Señor que tengamos fe en Dios. ¿Qué es fe en Dios? Fe es confianza en Dios, dependencia en Dios, creer en su palabra, creer en la autoridad que nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. Vayamos a Marcos, en el capítulo 11. Amén. Vamos juntos. Gloria al Señor. Miremos juntos la palabra de Dios. Gloria al Señor. Una cosa que el Señor ha dicho, dice, no tienes necesidad de ir tan rápido de correr. Toma tu tiempo.
Amén. Tomemos nuestro tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. No podemos contaminarlo con el sistema de este mundo que todo quieren rápido. Como que pasáramos por restaurantes de comida rápida, por la ventanilla, todo rápido. Y así quieren mucho con la palabra de Dios. Correr, 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 correr. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Marcos 11, versículo 20. Vamos a leer del versículo 20 al 22, hermano. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esta fue la higuera que nuestro Señor Jesús maldijo, ¿cierto? Entonces ya cuando volvieron, los discípulos vieron que la higuera estaba seca. Amén. Versículo 21 dice, entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Amén. Hermano, ¿dónde está su fe? Hermana, ¿dónde está su fe? Cuando Jesús dice tener fe en Dios, tenemos fe en el poder, en la autoridad de Dios. Amén. En lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús, en lo que está escrito en su palabra. Amén. Aleluya. Porque ya vimos, lo hemos visto a través de la palabra de Dios, que su palabra está establecida en el cielo. Él no la va a cambiar. Entonces, cuando tenemos fe en Dios en lo que Él ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. Lo que Él lo ha prometido a nuestra vida y lo que Él ha dicho que podemos hacer en su nombre. Amén. Fe en Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y el versículo 23, si leemos el versículo 23, que nos dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, está hablando de los que lo siguen a él, está hablando de los que pertenecen al reino de Dios, que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Digamos hasta el 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Cree, sin ninguna duda. Amén. Porque el que duda no recibe de Dios. Sí, entonces el problema, por eso nuestro Señor nos dice hoy, incredulidad es el problema. Incredulidad es lo que no nos permite recibir. No es Dios. Dios quiere que nosotros recibamos, porque cuando recibimos, glorificamos a Él. Él se glorifica cuando recibimos nuestras promesas. Él se glorifica cuando el enfermo es sano. Dios es glorificado cuando hacemos su obra. Amén. Dios se glorifica cuando tú oras y recibes la respuesta a tu oración, porque tú le das gloria a Dios y los que se han dado cuenta también le dan gloria a Dios. No es Dios que está parando las bendiciones. No es Dios que impide que nosotros hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Es incredulidad el problema. Amén. Aleluya. Fe es la llave que suelta las provisiones del cielo en nuestra situación. Las provisiones del cielo puede ser el poder de Dios. Es lo que necesita en ese momento. Aleluya. Cuando oramos por el enfermo, ¿cuál es la provisión del cielo que necesitamos? Necesitamos ese poder de sanación que se mueva a través de nosotros. Aleluya. Entonces fe es lo único que hace mover eso. Es fe. Aleluya. Gloria a Dios. Fe. Aleluya. Y Jesús aquí en este texto le dice, si tú crees, tú recibes. Si tú crees cuando oras, o si tú crees, le dices a la montaña que se mueve y la montaña se mueve. Aleluya. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay imposibilidad para el que cree. Todo es posible para el que cree. Con Dios todo es posible.
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, la fe es a través de la fe. Amén, es a través de la fe, creyendo, no dudando en nuestros corazones. La incredulidad es un problema para el creyente, un problema bien grande, que no nos deja recibir. Cuando el Señor ya ha declarado que cuando oramos y no dudamos en nuestro corazón, recibimos. Aleluya. Gloria al Señor. Y el Señor quiere que recibamos. El Señor quiere moverse con su poder a través de nosotros y en nosotros. Pero tenemos que creer. Amén. Gloria a Dios. Pasemos a Juan, al capítulo 14. Nos dice la palabra de Dios, Juan capítulo 14. Veamos juntos. No hay afán. Gloria al Señor. Juan 14. Veamos el versículo 12 al 13. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Está escuchando? Jesús, y repite, de cierto os digo. Quiere decir, seguro, seguro. Seguro, seguro. Amén. Y lo importante aquí es el que cree en mí. Amén. El que tiene confianza en Él, el que depende en Él. Amén. Y el que lo sigue a Él. Eso es lo que está diciendo. Aleluya. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Versículo 13 del versículo 13, hermanos y hermanas. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sí. La respuesta a nuestras oraciones, como lo dije antes, glorifica a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Lo haré. Versículo 14. Si algo pidiese en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí, si algo pedimos en el nombre de Jesús, Él lo hace. En su nombre, de acuerdo con el revelado propósito y naturaleza de Él. Eso es lo que quiere decir. En mi nombre, en su naturaleza, en su propósito, en su voluntad. Cuando dice mi nombre, eso es lo que quiere decir. De acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi propósito, que es el mismo propósito del Padre, y de acuerdo a mi naturaleza. Si nosotros pedimos con estas condiciones, Él lo hará. Es la voluntad del Padre que el enfermo sea sano. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, el enfermo tiene que sanarse si creemos. Porque la voluntad del Padre es la voluntad de Jesús. Amén. Aleluya. Él lo dice. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. ¿Qué más queremos? Lo que requiere, Señor, es que creamos, que no haya duda en nuestro corazón, que no haya incredulidad. Entonces vemos el problema que no nos permite recibir es la incredulidad. Porque el Señor ya nos dijo, ya declaró, Él no lo va a cambiar. Está establecida su palabra en el cielo. Tenemos que establecerla nosotros aquí en la tierra a través de la fe. Creyendo lo que está escrito, creyendo lo que nuestro Padre Celestial dice y ya estableció. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a repetir Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿tú crees en el Señor Jesús? Tú eres un seguidor de Jesús. Tú eres un discípulo, una discípula de Jesús. ¿Ok? Está hablando contigo. Las obras que yo hago, Él hará también. O ella. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sabemos, hermanos y hermanas, que nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero Él también vive en nosotros, ¿cierto? Él mora en nosotros. Jesús no está aquí en la carne, pero estamos nosotros aquí en la carne, ¿cierto?
Estamos nosotros aquí en la carne y Él vive en nosotros a través de su Espíritu. O sea, que Él está trabajando todavía en nosotros. Amén. Nos estamos siguiendo su voluntad aquí en la tierra y Él está con nosotros. Aleluya. Dice, yo lo haré. O sea, yo lo haré a través de ustedes que están aquí en la tierra. Yo lo haré si creemos. Él lo hace en nosotros y a través de nosotros. Esa es la verdad. Jesús expande su reino aquí en la tierra en nosotros y a través de nosotros. Él expande y establece su reino a través de nosotros. Él sigue echando fuera demonios a través de nosotros. Porque Él vive en nosotros y nos ha dado la autoridad. Gloria a Dios. Amén. Es importante que tengamos esto bien claro, hermano. En su nombre, quiere decir que ya nos dio, lo delegó su autoridad a nosotros. Hay que creer. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, nos dice la palabra de Dios. Veamos juntos, vamos juntos a la palabra de Dios. Aleluya. O sea, cuando Jesús dice mi nombre es como lo diera un poder, ¿cierto? Un poder que firmado, diciendo yo, Jesús, le doy la autoridad a so and so. Como en inglés dicen affidavit. Jesús nos ha dado su poder, o power attorney, también dicen en inglés. Nosotros llamamos, como le damos nosotros, le damos un poder, ¿cierto? Notariado, firmado por Jesús, con su nombre y tu nombre, para que nosotros hagamos su obra aquí en la tierra. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús para sanar enfermos, para echar fuera demonios. En el nombre de Jesús. Quiere decir, en la autoridad de Jesús. Aleluya. Hebreos capítulo 10. Versículo 22 al 23. Acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe. En plena certidumbre de la fe. Amén. Seguro, quiere decir seguro. Purificados los corazones de mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin estar para un lado para otro, la profesión de nuestra esperanza, o sea, la declaración de fe. Porque fiel es el que prometió. Aleluya. O sea, seamos firmes. Amén. Porque la persona constante no puede recibir nada de Dios. Amén. Tenemos que ser firme, constante en nuestra declaración de fe, constante declarando que tenemos autoridad de Jesús, porque es la verdad. Nos ha dado su nombre para que hagamos la obra, su obra, la obra de Dios, la obra del reino aquí en la tierra, en su nombre. La seguridad es la fidelidad de Dios. Esa es nuestra seguridad es la fidelidad de Dios, que es fiel Él que lo prometió. Amén. Él es fiel. Mantengamos firmes sin fluctuar. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, o sea, la profesión, la declaración de fe, porque fiel es el que prometió. Dios lo prometió y no lo va a cambiar. Nuestra obligación es creer lo que Él ya prometió, declararlo, como me dijo. Enrique, está establecido en el cielo, decláralo. Hay que declarar lo que el Padre ya estableció en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Sin fluctuar. Sin importar lo que vemos en lo natural, creemos lo que Dios ya estableció, lo que Dios ya dijo. Aleluya. Pasemos a Hebreos, el capítulo 11, versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza, o sea, la seguridad
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es el verso 2. Entonces, por ella, ¿por qué? Por la fe, por la seguridad que tenían en la fe en Dios, los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿Ok? Buen testimonio, la fe. No fluctuemos, hermano. No nos dejemos llevar por las cosas que podemos ver. Es pues la fe la certeza es la seguridad, no, inmovible en la fe, de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, convencido de lo que dice el Señor es verdad, convencido de lo que está escrito, convencido de lo que la palabra de Dios dice que somos y de lo que podemos hacer, convencido, firme, establecido en la fe, no permitiendo que incredulidad entre a nosotros y nos robe lo que somos, nos robe las bendiciones de Dios, nos robe de lo que podemos hacer para el reino de Dios. Aleluya. La palabra de Dios es nuestra evidencia. Aleluya. No busque otra evidencia, hermano. La evidencia es lo que Dios ha prometido, la evidencia es su palabra. Y Él no la va a cambiar. Está establecida. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Está convencido de la verdad de la palabra de Dios? Amén. Porque está esperando a ver, hay incredulidad. Y eso es lo que está hablando nuestro Señor. Pero es que quiero ver, hay incredulidad. Porque tienes que estar convencido de lo que el Señor ha prometido y ha dicho. Amén. De lo que está escrito. De lo que el Señor ya ha declarado a tu vida. No esperar a que se manifieste, tienes que creer ahora. Ahora es fe. Según de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, Él es Jesús. Todas las promesas. ¿Cuántas promesas? Todas. Amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Gloria a Dios. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, cuando las promesas de Dios se hacen realidad en nuestras vidas, la gloria, ¿para quién es? Para Dios. Y decimos, mira lo que Dios ha hecho, los otros también ven lo que Dios ha hecho, y gloria a Dios. Y ya sabemos que todas las promesas de Dios, para contigo, para mí, son sí. Y amén en Jesús. O sea que en Jesús quedaron establecidas. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces no puede haber duda en ti y en mí. Tenemos que creer porque son sí, amén, todas las promesas de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Diga amén. Porque son suyas si cree en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y dele gracias a Dios de antemano, porque las va a recibir si cree. Amén. Esa es la condición que el Señor le pone, que tiene que creer. Aleluya. Romanos capítulo 10. Y el Señor siempre nos enseña, ¿cierto? Él nos dice cómo la fe viene, ¿cierto? La fe viene. Y ella no nos dice las cosas, sino que le enseña. Él no solo nos dice que tenemos que tener fe, Él nos enseña cómo la fe viene a nuestra vida, cómo nosotros podemos crecer en fe. Amén. En Judas habla de que nosotros tenemos que edificar nuestra más santa fe. Y nos dice cómo, orando en el Espíritu. Nos dice Judas. Amén. Entonces, ahí sabemos cómo. Es una manera de edificarnos en nuestra más santísima fe, orando en el Espíritu. Nos dice Judas. Amén. Y también aquí en Romanos vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Para que se vaya toda incredulidad de nuestra vida y podamos recibir lo que nuestro Padre Celestial ha prometido y podamos hacer la obra que nuestro Señor es su Dios que podíamos hacer.
Entonces, como incredulidad es el problema, incredulidad se tiene que ir, y nos dice nuestro Padre Celestial cómo hacemos que incredulidad se vaya de nuestra vida. Primero, en Judas nos dice que glorifiquemos nuestra más santísima fe orando en el Espíritu. Y aquí en Romanos nos dice, en Romanos 10, aleluya, gloria al Señor, Romanos 10, versículo 17. Amén, ¿está ahí? Ok, leamos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí ves? No escuchando cuentos, historietas, filosofía de hombres que no traen buenos resultados para el reino de Dios, sino el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Está escuchando la palabra de Dios? ¿Está escuchando? ¿A quién está escuchando usted, hermano? ¿A que le roben la fe? ¿A que le mata su fe? Como decía Hugo, son hombres carnales. Cuando dicen hombres carnales, que no son personas que no están caminando en el Espíritu. El reino de Dios en el Espíritu. A que estemos, dice, estamos aquí en esta tierra, pero no pertenecemos en esta tierra. Nosotros no pertenecemos aquí. Entonces tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos dice cómo nuestra fe se crece y aumenta, y cómo recibimos fe. Así que la fe es por el oír. ¿Está escuchando? Así que la fe es por el oír, y el oír, oír y oír. No una vez, oír y oír. Por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tienes que oír? Oír y oír. Amén. Hasta que toda incredulidad se vaya de tu vida. Oír y oír la palabra de Dios. Oír prédicas de fe que te llevan a creer en Dios y seguir a Dios y amar más a Dios, su palabra, su reino. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén, hermano. Esa es la solución para la incredulidad. Ese es el remedio, esa es la medicina para la incredulidad. Oír y oír por la palabra de Dios. Orar en el Espíritu. ¿Para qué? Fortalecer nuestra fe. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, creemos todo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir oyendo y oyendo la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando y meditando la palabra de Dios y declarando lo que dice la palabra de Dios y tomando nuestra autoridad en Cristo Jesús. Amén.